¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1056 del manga One Piece. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y si pueden patrocinen el canal, dándole al botón de unirse, pues con todo esto me ayudan bastante. Por cierto, estoy subiendo videos cortos o shorts con datos curiosos del anime, ojalá le puedan dar todo su apoyo. Les dejo una etiqueta con la lista de reproducción por si gustan darle un vistazo. También les dejo una etiqueta con la review del capítulo 264 de Tokyo Revengers, espero que les guste. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Cross Guild, y en la portada tenemos a Katakuri Joven a punto de atacar a Ichiji, Niji, Yonji y Reihu. El capítulo comienza con la frase: el banquete termina en la capital de las flores. Vemos el palacio en toda su magnitud y adentro de este los vainas rojas están hablando. Son tan delgados. Raizou, mantente fuerte. Shinobu-san, no mueras. Es un hechizo aterrador. Adentro vemos a Raizou y Shinobu demasiado delgados, al punto de parecer momias, pero ya los están atendiendo. Mientras los atienden, los vainas rojas comentan sobre lo que pasó en la pelea con Ryukuyu. Vainas rojas, es repugnante, pero lo que dijo ese hombre después de todo es cierto. Hay una razón, incluso Kaido mantenía a sus enemigos alejados de este país. A menudo era un elemento de disuasión. En eso Kinemon grita: lo siento, no sabía que algo así había pasado en Kuri, no tenía idea. En ese instante se inclina ante todos sus compañeros. Todos comienzan a reírse mientras este se disculpa. Nekomamushi: no pudo evitarse. Lo mínimo que podíamos hacer es minimizar los daños. Además, Momonosuke-sama está haciendo un gran trabajo. Tsuru-san, ¿cómo está? Kinemon, algo preocupado, comenta: el pueblo de Kobe estaba en llamas. Tsuru también sufrió quemaduras graves en la cara, pero su vida está fuera de peligro. Al pasar con Tsuru, esta se encuentra platicando con Ochocho. Ochocho: oh, Tsuru-san, dijiste que Kin-san regresó. Tsuru: sí, ya ha vuelto a la capital, pero... Ochocho sonriente agrega: tú también eres de la capital, deberías volver. Al escuchar estas palabras, Tsuru se sonroja un poco, viendo el vendaje que tiene en la cara por la quemadura que sufrió. Tsuru: sí, porque yo también quiero estar ahí para él. Al volver con Kinemon, tiene una cara bastante graciosa al estar avergonzado. Kinemon: incluso después de 20 años, Tsuru sigue tan hermosa como siempre. Todos reaccionan ante estas palabras de Kinemon. Estando Inuarashi algo molesto, Nekomamushi solo comienza a reír, al igual que Kiku. Inuarashi: oye, ni los perros se comerían eso. Nekomamushi: Goro, ña 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 ña. Kiku: es encantador Nisama, ¿verdad? Raizou, acostado y con muy mal aspecto, también agrega algo. Raizou: oh, quiero ser popular. Kinemon: primero recupérate pronto, Raizou. Ahora pasamos con Carrot, la cual viste una yukata y está comiendo con mucha comida en las manos. Carrot: hola, el maestro Nekomamushi y el duque Inuarashi me llamaron, ¿bien? Inuarashi: ah, ha llegado. Carrot, te convertirás en la próxima gobernante del ducado de Mokomo. Carrot: ¿gobernante? ¡Yay! Déjamelo a mí. Después de un momento se da cuenta de lo que están hablando. Afuera del castillo se escucha a ella gritando: Carrot: ¿gobernante? No quiero, no hay forma. Ya dentro del castillo, Nekomamushi e Inuarashi le explican cuál es la situación. Inuarashi: déjame explicarte, Neku y yo hemos decidido que nos quedaremos en Wano para proteger al señor Momonosuke como samuráis de Kozuki. Nekomamushi: Goro, ña 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 ña. Tú viajaste fuera de nuestra tierra con Luffy y sus amigos, eres una de las pocos que lo han hecho. Carrot se queda pensativa ante estas palabras, aún así agrega: Carrot: pero estoy segura de que hay mucho más gente más fuerte que yo. Shishilian: y tienes razón en eso, seguiremos cumpliendo con nuestro deber de proteger el país. Vemos que en el cuarto no solo estaban Nekomamushi e Inuarashi, además de ellos hay otros Ming. Wanda: yo también te apoyaré, Carrot, ten fe en la decisión de los duques, y más que nada, llevas la voluntad de Pedro dentro de tu corazón. Carrot: Pedro. Pasamos a ver a Sunesha mientras Nekomamushi agrega: así es, Zou ahora estará en manos de ustedes, jóvenes. En otra parte del palacio están Momonosuke, Hiyori y Sukiyaki hablando. Momonosuke: ¿abuelo? Sukiyaki: en efecto, soy el padre de Oden. Lo siento, de verdad lo siento, y permíteme darte las gracias. Oh, te ves exactamente como Oden. Momonosuke. Sin más, Momonosuke y Hiyori se lanzan a abrazar a su abuelo. Momonosuke:
Abuelo, hemos perdido a nuestros dos padres. Es un gran consuelo para nosotros saber que todavía tenemos a alguien que comparte la misma sangre. Hiyori, yo comparto los mismos sentimientos. Por favor, no te disculpes por esto. Sukiyaki voltea a ver a los vainas rojas. Sukiyaki, así que como pensé, todos ustedes se han dado cuenta. Kawamatsu, una persona que camina con una máscara de Tengu cuando no hay un festival no puede ser simplemente un forjador de espadas. Kiku, creo que es de mala educación señalarlo si no tienes ganas de revelarlo. Sukiyaki, perdón por eso. Por su parte, Kinemon se queda muy pensativo y sin más cambia su expresión a una de total sorpresa. Kinemon piensa, él es el señor Sukiyaki, no tenía idea. Siento que mi corazón va a explotar, pero me alegro de que esté bien. Sukiyaki, todavía tengo algo que quiero decirle a todos, pero aparte de eso, solo soy un viejo. Deseo jubilarme después de que todo haya terminado, sin que la gente se entere de mi existencia. Esta nueva era debe ser moldeada por ti. Kinemon muy seguro dice, por supuesto, solo saber que está vivo ya es una gran ayuda, pero por dentro piensa, me quedé impactado. En otra parte del castillo está Frankie hablando con Robin, pues esta les ha revelado lo que descubrió sobre Plutón. Frankie, ¿qué demonios? ¿Plutón está en este país? Robin, sí, no llegué a verlo, pero no hay duda. Frankie, ¿entonces algo así realmente existe? Ya dentro del castillo vemos a Luffy con todos sus nakamas, los cuales están platicando y descansando. Luffy, ¿del que Frankie quemó los planos? Robin, sí, Plutón es un arma antigua que lleva el nombre de un dios. ¿Es algo que quieres? Luffy, no necesito nada de eso. Robin, suponía eso, pero Oden quería desatarla. Me pregunto por qué. En ese instante llega Shinobu junto con Tama. Shinobu parece que ya está recuperada, pero esta tiene una apariencia delgada y delineada. Shinobu, te escuché decir, ¿una mujer madura rivaliza con un arma? Frankie, ¿quién diablos eres tú? Shinobu, soy yo, Shinobu, pero estoy agotada por un pequeño accidente. Sanji, wow, ese es el mejor resultado del agotamiento que he visto en mi vida. Tama hace una posición como si fuera a hacer un jutsu, viéndose muy kawaii, a lo que Nami al verla corre a abrazarla. Tama, hermano mayor, ahora soy una discípula de Shinobu, me haré más fuerte, así que déjame unirme a ti la próxima vez que nos veamos. Nami, oh Tama, eres tan linda. Luffy, si puedes usar ninjutsu no hay problema. Sí. Tama, sí. A lo lejos, mientras Tama festeja, vemos como Caribou los espiaba y ha escuchado todo lo que hablaron sobre Plutón. Caribou, ¿qué es esto? Primero es Poseidón y ahora Plutón está en Wano. Tendré que informarle a esa persona sobre esto. Unos días después, vemos a mucha gente feliz en la capital de las flores. Momonosuke los observa desde lo alto del castillo. Él ve cómo los niños juegan felizmente. En eso llega alguien a reportarle algo. Persona de Wano. Shogun, estamos a punto de terminar con la planificación de la reconstrucción para cada región. Y en cuanto al presupuesto, Momonosuke comienza a caminar por los pasillos del castillo y cada que alguien lo ve lo saluda. Gente de Wano. Shogun, señor. Shogun. Momonosuke llega a su destino y abre una puerta soltando una enorme sonrisa, pero al entrar la habitación está completamente vacía. Momonosuke, hola Zoro, ¿te importaría darme una pequeña lección sobre espadas? ¿Luffy? ¿Zoro? Este se pone algo nervioso al no ver a nadie y sale corriendo gritando el nombre de todos por todo el palacio. Además los busca en todas las habitaciones. Momonosuke, Nami, Usopp, Sanji, Choppermon, Robin, Frankie, Bonechi, Jinbe, Yamato. ¿Dónde está todo el mundo? Este al fin encuentra a alguien en el castillo, pues a lo lejos escucha música, tratándose de Hiyori y Toko, las cuales están tocando el shamisen. Momonosuke, hola, ¿sabes dónde han ido Luffy y los demás? Hiyori, oh, se han ido, se han estado despidiendo de todos desde esta mañana. Toko, será muy solitario sin ellos, Momonosuke queda sorprendido ante tales palabras. Momonosuke, ¿qué? Este piensa, pero no he oído nada. En ese momento llega Kinemon algo alterado. Kinemon, señor Momonosuke, Kinemon, ¿Luffy tiene? Kinemon, acabo de enterarme de eso también. Han informado a Denjiro y a todos, pero ¿por qué a nosotros no? Pasamos al puerto Tokage, donde está Luffy con Kid y Law. Law, Mugiwara ya, cambia tu horario, ya no estamos en una alianza, ahora somos enemigos. Luffy, ya hemos decidido que nos iríamos hoy. Kid, bueno, apesta que hayamos elegido el mismo día, asegurémonos de que nuestra ruta sea diferente.
Law. El Law Post apunta hacia 3 direcciones, noroeste, este y suroeste. Ahora elige. Kid y Luffy. El de en medio. Law. Noroeste. Estoy listo entonces. Además, ir al noroeste te permite ir más lejos. Luffy Kid. ¿Qué? Law. Elegiré el de en medio. ¡Qué montón de niños! Luffy y Kid juegan para saber quién es el que irá hacia el este, siendo finalmente Kid el que gana. Kid. Este. Luffy. ¡Guau! Perdí el sorteo. Todos, lo siento. Usopp molesto le grita a Luffy. Usopp, de cualquier manera va a ser peligroso. La dirección no importa. Ayuda ya con las cargas. Luffy, hombre, soy un emperador ahora. No debería estar perdiendo cosas como esta. Kid, no tienes por qué decirlo. Ah, pero el emperador que realmente me molesta es ese tipo, el genio bufón. Baggy. Luffy, ¿qué es esto? En una gran página completa, vemos un enorme cartel en el periódico, donde están Baggy, Crocodile y Mihawk, además del logo de Cross Guild. Luffy muy sorprendido agrega, ¿son Crocodile y Mihawk? Solo a lo lejos se escucha todo esto, esbozando un ¿qué? Luffy, ¿por qué ahora son como los esbirros de Baggy? Zoro, no, eso es imposible, no puedo imaginar a Mihawk. Law, tendría mucho sentido llamarlo emperador si realmente ha logrado que esos dos lo obedecieran. Luffy, pero es un tonto, seguro pasa algo. En eso Kid comienza a contarles todo lo que sabe sobre Cross Guild. Kid se parece a esa organización. Cross Guild ha comenzado a ofrecer recompensas por las cabezas de los marines. Tendrán que tener cuidado con el asesinato de los ciudadanos también. Mientras dice todo esto, vemos 3 carteles con recompensas de algunos marines. Kid, el mundo ha pasado por grandes cambios mientras nos tomamos nuestro tiempo en esta tierra cerrada. Espero que estén todos contentos con su ruta. Una vez que dejemos Wano, iremos por el cuello del otro. Esto lo dice con una enorme sonrisa en su rostro. En eso un gran papel cae a sus pies. Kid, ¿qué es esto, Trafalgar? Law, una copia del Road Poneglyph. También tienes derecho a ello, y estar en ventaja es demasiado aburrido. Killer, justo como pensaba, Kaido también tenía uno. Kid, como el que dejamos que robara uno de los dulces comandantes de Big Mom. Killer, fa. Kid, si todavía tenemos la intención de unirnos a la lucha por el One Piece. Killer, fa. Kid, si todavía tenemos la intención de unirnos a la lucha por el One Piece, tendremos que ser más serios con esto. Kid, ¿quieres que busque al tipo con cicatriz de quemadura? Apenas tenemos pistas de él. Luffy, ¿cicatriz de quemadura? ¿De qué estás hablando? Law adquiere una expresión y actitud sombría ante estas palabras, como si pudiera o no saber algo. Por su parte, Robin también está interesada en esto. Kid, ¿entonces no sabes? Bien, tenemos la ventaja. Luffy molesto grita, ¿qué? Dime entonces. Volvemos al castillo en la capital de las flores. Momonosuke, Yamato, ¿te has ido también? Yamato, Momonosuke-kun, estoy aquí. Kinemon, ¿dónde? Oh, en la azotea como siempre. Terminamos viendo a Yamato, la cual dice, Yamato, bien, me he decidido. Voy a donde están Luffy y su tripulación. Voy a vivir como Kozuki Oden. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. Chicos, pues estamos a punto de cerrar por completo la etapa de Wano, y creo que lo más interesante es la revelación de la nueva organización de Baggy, sobre todo porque Crocodile y Mihawk parecen estar bajo su mando. No creo que esto sea del todo cierto, algo raro hay aquí, pues son dos personajes que no se pondrían bajo las órdenes de alguien como Baggy. Tal vez simplemente prestan sus nombres para que la organización tenga un mayor impacto, y así ellos puedan tener más libertad, pues en teoría están bajo el mando de un emperador, pero en sí ellos no obedecen las órdenes de Baggy. Por otro lado, es muy misterioso el por qué Luffy no se despidió de Momonosuke Kinemon, aunque esto ya hemos visto que lo ha hecho antes cuando deja compañeros atrás, pero siempre antes de partir hay un lindo gesto de despedida, ojalá que aquí también sea así. Por último, me encanta el que Yamato esté decidida a unirse a la tripulación de Luffy. Sería muy interesante que al igual que Oden, ella tenga que pasar una prueba para unirse a esta tripulación. Aún así, si no lo hace, no me quejo. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y cómo creen que será la incorporación de Yamato a los sombreros de paja. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.